Los saludo en el nombre admirable del Señor Jesús. A todos los hermanos que se encuentran en este lugar, también a los amigos, de verdad que son muy bienvenidos. Es un privilegio también que estén aquí. Quizás los jóvenes que hay aquí, quizás en el mundo, muchos jóvenes de pronto se están preparando ahorita hasta ahora para salir a farrear, a fiestas, pero solo Dios sabe solo Dios sabe si alguno de ellos va a llegar a su casa. Entonces, en este momento usted está seguro, escogió la mejor parte de verdad, y yo sé y tengo la fe que el Señor le va a guardar y lo va a llevar con bien hasta su casa. Bueno, hermanos, abramos la Biblia en el libro de Jueces. En el libro de Jueces, capítulo 13, vamos a leer del 1 al 3. Jueces capítulo 13, versículo del 1 al 3. ¿Cuántos lo encontraron? Pueden decir amén. Bueno, dice la palabra de Dios: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre. Leamos todos, por favor. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Amén, gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano. Encontramos, la Biblia refiere que Israel había pecado contra Jehová, había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. No había agradado al Señor Jesús. Por esta razón los entregó durante 40 años en mano de los filisteos. En este tiempo los filisteos los tenían oprimidos, los tenían bajo el yugo de ellos, los tenían humillados. Ellos estaban bajo las reglas de ellos. Pero allí había un hombre, una pareja que no podía tener hijos. Nunca habían tenido hijos hasta que se le apareció el ángel de Jehová. Mire qué privilegio el de esta pareja, que se le haya aparecido el ángel de Jehová. Entonces, dice Jueces 13, capítulo 3, le dijo de la siguiente manera: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Pero para que esto pasara, para que este propósito de Dios también se llevara a cabo, la mujer también tenía que cumplir con ciertas reglas, con ciertos mandamientos. Y le dijo el ángel de Jehová en Jueces capítulo 13, versículo 5: quedarás embarazada y darás a luz a un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Amén. Entonces mire que este niño, Sansón, la mamá le puso Sansón, desde su nacimiento Dios lo vio como un propósito. Ese niño estaba en el propósito de Dios. Entonces, desde su nacimiento él había sido anunciado por el ángel de Jehová. Entonces, pero para esto el niño tenía que ser consagrado. ¿Qué es consagración? Es una entrega total a Dios. Entregarse a Dios como sacrificio vivo, como una ofrenda de amor para Él. Este niño tenía un propósito, y el propósito que Sansón tenía era liberar al pueblo de Israel. El Señor lo había colocado como una estrategia para acabar con el enemigo. Vemos que este hombre era fuerte, tenía mucha fuerza, pero esto sucedía cuando el Espíritu Santo se posaba en medio de él,
Entonces, mire que cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, el Espíritu Santo nos da poder. Cuando un joven está en las manos de Dios y él es gobernado por el Espíritu de Dios, pueden pasar milagros, pueden pasar prodigios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Bueno, en la Biblia nos relata de historias que, pues de batallas que Sansón tuvo, y una de ellas es el encuentro que tuvo con un león. Dice que él se encontraba caminando y que el león lo atacó, pero en ese momento el Espíritu de Dios cayó sobre él y entonces le dio fuerza, y dice que cogió al león y le abrió la quijada y solamente, o sea, tenía solamente las manos, la abrió con las manos. Entonces mire que este hombre era ungido por Dios, este hombre tenía el respaldo de Jehová. También podemos encontrar en este pasaje que también acabó con 1000 hombres, que derrotó a 1000 filisteos. Dice la palabra de Dios que este hombre tenía una quijada de asno en su mano. Entonces, mire que acabó con estos 1000 hombres, pero era no por él, no por las fuerzas, digamos, no por él, sino porque el Espíritu Santo era el que le daba el poder y la autoridad para hacer esto. Entonces, miramos que a pesar de que Sansón era un hombre ungido por Dios, era un hombre que Dios lo respaldaba, tuvo ciertas actitudes que lo llevaron al fracaso. Entonces una de esas es la desobediencia. Resulta que Sansón, bueno, les voy a leer por acá el significado de desobediencia. Dice: acto de desacatar una norma de la que alguien tiene obligación de cumplimiento. Entonces miramos que Sansón era un hombre que era esclavo a sus pasiones, era un hombre que comenzó a fijarse en quien no debía fijarse. Entonces en este tiempo, los hombres tenían que casarse, las mujeres tenían que casarse con mujeres de su misma religión, de su mismo pueblo. Entonces mire que este hombre se fijó en una mujer filistea, se fijó en el enemigo. Esa mujer era la enemiga de él. Y precisamente, entonces mire cómo Dios lo envió, lo había creado con un propósito y él desobedeció el propósito. O sea, faltó a ese pacto que Dios había hecho con él. Entonces, dice la Biblia que él vio, se fijó pues en una mujer filistea y que inclusive le dijo a sus padres que la quería para esposa. Entonces sus padres le dijeron: no, mi hijo, pero usted cómo va a tomar esa muchacha, mire que acá en el pueblo hay muchas más con las que usted se puede casar. Pero no, este hombre era, o sea, él lo que quería, lo tenía, lo conseguía. Entonces, este sería un punto. Por acá entonces tenemos la indiferencia. Entonces, dice: persona que no muestra actitud positiva ni negativa en determinada cosa o persona. Entonces, mire que Sansón era indiferente a la presencia del Señor, a su Espíritu Santo. Entonces, a pesar de que Sansón, yo meditaba leyendo esto, y a pesar de que la Biblia dice que Sansón, que el Espíritu de Dios caía sobre Sansón y que le daba esa fuerza, entonces yo me fijaba y me preguntaba, o sea, a pesar de que el Espíritu de Dios caía sobre Sansón, Sansón no valoró su presencia, no la aprovechó. Era un hombre arrogante también, era esclavo también a sus pasiones. Y a pesar de que el Espíritu de Dios estaba sobre él, yo he leído y nunca dice que Sansón se humilló a Dios, o que le saltó, que le dijo: Dios, qué grande eres, ¿cierto? Entonces mire que era un hombre que era indiferente a la presencia de Dios, que a pesar de que el Espíritu Santo, o sea, él no veía más allá de eso. Entonces mire que también hay personas, o a veces somos así, que somos indiferentes a la presencia del Señor, que así
los cantantes, los predicadores, aquí mejor dicho se estén partiendo, pero hay gente que tiene el corazón duro y que no siente la presencia de Dios y que no cree, porque también la presencia de Dios, o sea, esto es un acto de fe y hay que creer que el Señor Jesús está en medio de su pueblo. Amén, gloria al Señor. Bueno, vemos también que este hombre actuaba conforme a sus emociones. Este era un hombre, como yo lo decía ahorita, él lo que quería lo tomaba. Y era arrogante, él no pensaba en las consecuencias, él solo pensaba en, satisfacer sus propias necesidades, sus emociones. También tenemos aquí que Sansón olvidó su propósito. Entonces, Sansón, Dios tenía un propósito con Sansón y Sansón olvidó ese propósito y yo me preguntaba y le decía al Señor cuando estaba estudiando la palabra y le preguntaba al Señor, pero ¿cómo un hombre puede olvidar el propósito de Dios? ¿Cómo puede un hombre olvidar el llamado del Señor Jesús? Y se vinieron estas palabras a mi mente, las que me dijo que el propósito de Dios se olvida cuando el hombre empieza a vivir para Él. Cuando el hombre empieza a pensar solo en Él y deja de lado lo que Dios le entregó, los dones que le dio, la presencia del Señor. Entonces, este hombre solo vivía para Él. Entonces, así, o sea, y nos pasa a todos, nos pasa a todos. Ahorita estamos en un tiempo donde uno como persona quiere autorrealizarse, uno como persona, uno como mujer dice, o como hombre, dice, no, yo a tal edad quiero tener un carro, yo a tal edad quiero tener una moto, yo quiero tener ciertos estudios, quiero tener un doctorado, quiero ser un magíster, ¿cierto? Pero mire que nos fijamos en cosas materiales y entonces dejamos a Dios de lado. Entonces hay que poner mucho cuidado con esto, hermanos, porque nada más vale que la presencia del Señor. Y la presencia de Dios tiene que reinar en su vida y en la mía, hermano. Sansón, resulta que Sansón creía que su fuerza prevenía de su cabello. Él creía que su fuerza prevenía de su cabello. Pero en realidad yo estudiando y sentía que quizás la fuerza de Sansón, sí, de pronto sí, pero la esencialidad de la fuerza de Sansón era que el Señor Jesús había puesto sus ojos en él y lo había respaldado. Amén, gloria al Señor Jesús. Entonces, hermanos, no sé aquí de pronto cuántos han olvidado que su fuerza no proviene de ellos, que si ustedes y nosotros estamos caminando es por la misericordia de Dios, que es tan grande. Entonces, no se olvide, hermano, no se olvide de que usted está aquí por Dios, porque su misericordia es grande y que su poder viene de lo alto. Entonces, hermanos, la invitación es que así como Sansón cometió ciertos errores, se equivocó, nosotros también a veces nos equivocamos. Y los jóvenes, o sea, nosotros como jóvenes también nos equivocamos mucho y a veces somos muy juzgados, de verdad. Pero nosotros como jóvenes también, o sea, Dios puso su mirada en usted y en mí para un propósito. Y no podemos olvidar ese propósito. Usted no puede olvidar ese propósito. Usted no puede olvidar que es un hijo de Dios. Afuera, hermano, hay mucha gente que está necesitada y que están atados. Y no pueden salir, o sea, es algo que los ata y usted y yo, hermanos, tenemos ese privilegio. Entonces, valoremos de verdad ese privilegio, ese propósito de Dios. A Dios hay que creerle.
O sea, a Dios hay que creerle. Cuando Dios le dice, te voy a dar este ministerio, te voy a dar esto, o sea, hay que creerle. Y también hay que vivir para Él. No nos olvidemos de vivir para Él. Ahorita pensamos mucho en nosotros, en nuestras emociones, pero de verdad que no pensamos en Dios. Y yo no sé aquí quién quiere agradar a Dios, pero yo quiero agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios y quiero ser cada día, parecerme cada día más a Él. Entonces, hermanos, también es humildad, también debemos como jóvenes y personas tener humildad. Puede que de pronto nos equivoquemos y que quizás nosotros no veamos en ese instante, en ese momento, no veamos lo que estamos cometiendo. Pero si usted se le acerca a un hermano y le dice, hermana, pero mire hermana que la faldita está un poquito cortica, mire que esto, mire que aquello. O sea, yo no sé cuántos aquí le han pedido al Señor Jesús que los edifique, que los moldee. Entonces, mire que esos consejos también hacen parte de esa petición que uno le hace al Señor. Buenos hermanos, entonces pues igual ese era pues como el mensaje que yo les quería dar y de verdad muchas gracias por estar aquí, por escuchar. De verdad que ustedes no saben, o sea, el privilegio que es estar acá, y yo veo a los amigos que hay aquí, a las amigas que hay acá, y pienso y veo que en algún momento yo también estuve en ese lugar. En algún momento yo también llegué necesitada del Señor, llegué con muchas dolencias del corazón, del alma, pero solo Dios pudo rescatarme, solo su amor pudo libertar las cadenas. Yo no sé aquí cuántos creen en Él y creen en que Él puede rescatar. Sé que quizás aquí hay personas, hay jóvenes que de pronto están cargando con dolores del alma, dolores del corazón, que quizás tienen algún problema muy grande, pero hermano, yo le quiero decir que no hay nada más grande que Dios, y Dios va a obrar en su vida. Dios va a hacer que usted florezca y que usted sea de luz para los que están a su alrededor. No nos olvidemos de eso, de ser de luz, hermanos. Estamos aquí también para dar ejemplo a los que vienen, a los que vienen necesitados de Dios. Entonces aquí estamos también para edificarnos. Y yo me preguntaba, y todo esto que ha acontecido, de que el Espíritu Santo se está moviendo en medio de su pueblo, y que hemos entrado en un avivamiento. Y yo me preguntaba, y yo le decía al Señor, pero se me viene a mi mente, y es que el Señor Dios sabe que nosotros no sabemos cuándo es el día de la venida de Él. Solo Dios conoce. Entonces Dios, a través de esto también nos está preparando y nos quiere preparar. Hay que humillarnos ante Dios. Hay corazones aquí duros, pero hermanos, la única manera en la que usted y yo vencemos es postrándonos ante Dios, es llorando ante Dios. Yo no sé, pero yo cuando llego acá a la iglesia, yo le quiero dar lo mejor al Señor, yo le quiero dar la mejor alabanza, yo le quiero dar la mejor adoración, y es porque uno afuera ve tantas cosas. Hermano, yo en mi trabajo veo en personas, o sea, la persona que tenga todos los diagnósticos, personas jóvenes, jovencitos de 14, 13, 20 años, que dicen en sus historias clínicas que no quieren vivir o que muchas cosas les atormentan. Y yo decía, pero, o sea, y de pronto quizás no tienen a alguien que esté ahí que les hable del Señor. Pero hermanos, usted y yo estamos guardados por el Espíritu Santo, estamos revestidos de su gloria, estamos revestidos con su poder y con su amor. Dele una gloria al Señor y un aplauso, porque Él es bueno, Él es misericordioso, y para siempre es su misericordia.
hermanos, es necesario quebrantarnos ante la presencia del Señor. ¿Qué importa el que dirá, que la gente, qué importa que de pronto no, esta gente todos los días, todos los sábados mantienen avivados, todos los sábados mantienen así avivados, pero es necesario que entremos en este avivamiento, es necesario que el Espíritu Santo esté en nosotros, porque este nos edifica y nos da fuerza. Y qué bueno que usted hoy, yo sé que usted viene cargado, yo sé que usted de pronto hizo cosas que no debía hacer o se equivocó, y el enemigo te está juzgando, te está diciendo, pero mira esto que hiciste, pero mira aquello, pero mira lo otro. Pero sabes, el Señor no te juzga. Y sabes, así como a Sansón, el enemigo le puso a Dalila, dice que Sansón entregó su corazón a Dalila y que lo descubrió, descubrió su corazón ante ella. Entonces, así como Sansón, el enemigo va a usar muchas estrategias para hacerte caer, para hacerte perder de esa visión que tú tienes, de ese privilegio, de ese propósito. Pero ¿sabe qué? Tenemos que cuidar ese propósito. Ese propósito es suyo, ese propósito es mío, y tenemos que aferrarnos a eso, y que nadie nos va a quitar ese propósito de Dios.